Bueno, pues buenas tardes. Hoy es martes y todos los martes tomamos un café. Este es como el tercer episodio y hoy me está Súper. acompañando Ulises Huesca, un gran amigo. Este, Sí, desde que planteé que tú fueras el conversador de hoy, estuve pensando qué pregunta nos puede orientar esta plática tanto a ti como a mí. Y llevo varios días dándole vueltas a una pregunta que me gustaría poner sobre la mesa. ok. Cuando uno se compromete con proyectos comunitarios, Sí, ¿quién termina transformándose? ¿La comunidad o uno? qué buena pregunta. Ah, qué buena pregunta. ¿Cómo ves? No, muy buena, muy buena. ¿Quieres que ya empecemos Sí, a platícame. compartir? Sí, Pues yo creo que ambos, creo que ambos somos los que nos vamos transformando, ¿no? Y lo mismo cuando uno enseña, dicen que aprende más el que intenta enseñar que luego los que son como los sujetos de la enseñanza, ¿no? Entonces creo cierto. que es un poco parecido cuando uno quiere pues también ayudar a otros a crecer y a emprender y pues entrar en este camino del crear proyectos y cosas, este, pues es algo, ajá, pues al final como una creación, pues implica transformarse en el proceso, ¿no? Y no solo se transforma el que es en este caso, por ejemplo, a veces nosotros que nos dedicamos como a la asesoría o al coaching o al ayudar a los otros a que vayan logrando eso que juntos queremos empezar, pues ajá, uno tiene que ir igual transformándose, ¿no? A veces ir entendiendo que el papel luego va cambiando también, ¿no? No siempre juega uno el mismo rol. Y entonces, sí, es complejo y creo que ahí es donde está también como pues el gran impulso de crecer, ¿no? O sea, que en esa transformación que uno va teniendo a veces cuando tienes el liderazgo o esa función como de ir acompañando, enseñando, coacheando, pues uno tiene que ir también avanzando, ¿no? O sea, no te puedes quedar atrás o sin aprender porque pues ya el proceso no se va a cumplir. Este, digo, siempre hay que buscar a mí me gusta mucho eso de buscar que el alumno supere al maestro, ¿no? Sí. Pero, pero también el maestro tiene que ir buscando, pues, la manera de seguir creciendo, ¿no? De seguir aprendiendo para que ese proceso sea una espiral ascendente, ¿no? Para todos y no un estancarse o a veces, o sea, puede uno volver hasta un obstáculo, ¿no? O sea, yo he visto líderes o gente que está al frente de cosas que si no logras esa transformación, te vuelves el obstáculo para el crecimiento de los otros, ¿no? Te vuelves ahí el freno, hay gente que como que no permite que otros crezcan, ¿no? Eso es muy común luego, creo que hasta en nuestro país tal vez es un poco cultural, ¿no? A veces que quieres ahí anquilosarte en los puestos o en los roles, ¿no? Que vas asumiendo y y pues ahí es donde ya no se da bonito el asunto. Me Luego, contaba, ¿no? Una amiga me contaba hace poquito que porque como que discutíamos o analizábamos un poco este tema de que en México las empresas son familiares, ¿no? Que hay un altísimo porcentaje de empresas familiares. Ella me decía, sí, pero está cambiando, o sea, cada vez ya son menos, ¿no? Y yo así como que digo, lo dudé y me dijo, en muchos casos las empresas que están logrando trascender mucho esa figura se han ido volviendo más como corporativos, más que solo como la empresa de la familia, donde el papá y los hijos y esas son las que luego se van quedando atrás. Cuando el papá ya no permitió que los hijos crecieran, ¿no? Y asumieran el liderazgo, a veces el papá se muere, ¿no? O deja el negocio y ahí se acabó. yo Entonces, recuerdo sí, que hace muchos años llegué a San José Iturbide a trabajar a un proyecto educativo. O sea, era sí, un proyecto básicamente para jóvenes que ok, iban a un centro o escuela
iban una semana al mes de internado y se daban clases varias, desde educación formal, digamos, primaria abierta y secundaria abierta, hasta algunas materias más prácticas como hortaliza, como Ah, mira, salud, como nutrición. Y qué entonces padre. las otras 3 semanas iban una semana a la escuela de internado y las otras tres Sí. semanas la escuela iba a la comunidad, como Ah, mira. acá hablábamos de hacer un huerto familiar y allá las otras 3 semanas hacíamos el huerto familiar en las propias Sí. casas. Entonces, bueno, yo llegué con la idea de, nos contrataron para un proyecto educativo y pues llegas al lugar con una idea Sí. clara de lo que vas a hacer, con una metodología y todo, y bueno, pues te empiezas a enfrentar con que el problema no nada más es educativo. Sí. Resulta que hay problemas de salud, resulta que no tienen luz, resulta que no hay drenaje, resultan muchas cosas que no están en el programa, pero Sí. que si no las haces, pues el programa tampoco se puede hacer, entonces pues le entras. Sí. Y entonces como que eso hace que la realidad que uno cree tener en la cabeza de las cosas se modifica al 100%. Sí. Y entonces eso también hace que uno vea el mundo de diferente manera, ¿no? Tienes que, que Sigue uno, cambiar, ¿no? También, sí, sí, transformarte. sigue uno Sí. pensando que la educación es importante, pero también se da uno cuenta que no solamente es eso en la vida, Sí. hay más cosas, ¿no? Sí. Este, y pues sí, esa realidad también, pues a nosotros, yo hice este programa con Luz María, este, los dos trabajamos ahí. Y ciertamente el contacto con la comunidad y con las comunidades, con los alumnos, pues fue haciendo un efecto en nuestra propia familia, ¿no? O sea, Sí. nosotros empezamos a educar con valores que empezamos a encontrar en comunidades, ¿no? Ok. Y entonces sí se da ese como ping-pong entre uno y la comunidad, ¿no? Y Sí. los dos van transformándose, ¿no? Porque además, ¿quién es uno para andar transformando la realidad, ¿no? O sea, es muy aventurado andar pensando que uno va a cambiar la realidad, ¿no? Hace intentos y da pasitos, Sí. pero este, yo recuerdo que tú estuviste en Conavio, ¿no? Sí, estuve en Conavio, ahí conocí a Pedro y ya de conocer a Pedro, conocí a Alberto y Andrés y bueno, y así llegamos también contigo, ¿no? Sí. Porque curiosamente Y ahora en, nos y en esas encontramos. comunidades, ¿cómo llegaste? O sea, ¿en qué? ¿Tú estabas en un programa de gobierno? No, todo lo que yo estuve trabajando siempre fueron ONGs, ¿no? Ah, Bueno, con ONGs. nunca fueron de gobierno. Ya, ya, ya. Entonces nos contrataron nosotros veníamos de otro proyecto de trabajar con los pepenadores de Ciudad Juárez Ah, y, y eso fue una experiencia muy fuerte, sí, muy, muy fuerte. Eh, sí, ya me estu- imagino. Estuvimos un año y algo, nos regresamos a Querétaro y en ¿Y con ellos qué Querétaro. hacían? Con los pepenadores de Ciudad Juárez. Pues miran, 600, es una cooperativa de Ah, 600 sí. personas. Wow. 300 pertenecían a la CROC y 300 a la CTM. Y luego Oh, se era como un volvieron sindicato también. cooperativa todos juntos, pero Ok, seguían con sus rencillas previas de los sindicatos, sí, ¿no? ok. Y entonces, pues la idea era una persona que, que nos invitó a trabajar ahí, era un empresario que había dedicado 2 años de Mm, su vida a volver el basurero rentable, órale, pero no quería quedarse ahí para siempre, dedicó claro. 2 años, y entonces contrató un equipo de 6 personas como para lograr la transición entre que él manejaba las cosas y que nosotros íbamos a ayudar a que la gente ya lo manejara por sí misma. Esa fue la idea. Ah, Pero entonces pues, había programas de salud, de vivienda, de educación. La problemática era muy, muy, muy fuerte. casi viven ahí, ¿verdad? Luego viven ahí en las Vivían ahí en inmediaciones, el ¿no? basurero, sí, vivían Vivían en ahí el en el basurero. basurero. Sí, terrible, terribles Ah, condiciones. condiciones muy insalubres, ¿no? Muy... Sí. Y esa en particular, Esa ese experiencia. proyecto nos movió el Los tapete cambió, les cañón, cambió la vida, ¿no? cambió la vida para siempre, ¿no? Este, Sí,
el otro que te platico de San José de Iturbide, pues era más leve, la realidad era menos cruda, ¿no? Que la de allá. Claro. Y en ese bueno, pepenadores, este, ¿cuánto tiempo estuviste trabajando? Estuvimos como 9 meses, ¿no? Ah, O no, sea, pues fue un rato. duramos poco porque cuando uno es joven, porque entonces yo estaba muy joven, Sigue siendo joven de corazón. pero entonces estaba muy joven. Y entonces uno, entre que está uno joven y que tiene ideas fijas y que no quiere modificarlas, y pues tuvimos problemas con el equipo y decidimos renunciar, ¿no? Con el equipo de trabajo de ustedes, ¿no? Ajá, de esas cosas que Ah, cuando las piensas ya a la distancia, te das cuenta que, pues que debiste haber platicado más el tema, llegado a sí, acuerdos, pero bueno, uno era joven y impulsivo y sí. tomaba decisiones abruptas y entonces nos fuimos a Querétaro, ¿no? Y ya ahí Oh, buscando, ya. buscando un nuevo trabajo encontramos ¿no? Este, de San Sí, pero José. tú tenías tu AC o tú trabajabas en ONGs, digo, en ONGs diferentes, ¿no? Era una AC, pero a mí me contrataban, o sea, A ti te contrataban. yo no pertenecía a la AC, ¿no? Oye, Este, Fer, ¿tú qué estudiaste? estudié 3 carreras truncas. Ah, mira, Estudié Administración de Empresas, ok. luego estudié Diseño Industrial, Oh, luego empecé a trabajar con comunidades y me di cuenta que me faltaba como marcos teóricos y demás, entonces me metí a Sociología. ah, mira. Pero, pues es que me gustan muchas cosas, entonces no las terminé, pero sí me O sea, sirvieron ya eras hiperactivo desde joven. desde No, niño. no, no es de ahora. De ahora de que yo te conozco de esta edad. Y bueno, y luego tú y yo nos venimos encontrando en en este camino, cada quien empezó por su En vida este camino del Mayab. y ahora nos encontramos en el camino del Mayab, ¿no? Sí, sí, Este, y que curiosamente también, pues veo que el trabajo del camino del Mayab, más que un trabajo de llevar gente a caminar, tiene mucho que ver con las comunidades, con el involucramiento de comunidades, ¿no? sí. Cómo pasó de andar en bicicleta por las comunidades con los chavos, cómo pasó a hacer un programa, un proyecto en donde se involucraron las comunidades? Pues fíjate que como que desde el principio, desde la concepción, se trató mucho de eso, de hacer como un proyecto de desarrollo regional. Porque justo como ese trabajo bueno, todo como que te va llevando, ¿verdad? Te va conduciendo en la vida en los procesos. Pero sí, como que la experiencia que tuve en Conavio, que fue larga, fueron 12 años, pues trabajábamos muchas metodologías de desarrollo regional, pues de integración de proyectos a escalas como de segundo nivel. Y me Recuérdame gustó. qué quiere decir Conavio. Es la Comisión Nacional de Biodiversidad. Así Ah, en resumen, porque tiene un nombrezote bien largo, es Comisión ok, Nacional para Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. ok, Pero ok. bueno, Comisión Nacional de Biodiversidad. Este, entonces, como que me quedé con todo ese aprendizaje, ¿no? Y empezamos mucho con esa parte más como del hobby. Yo después de ese tiempo, ¿no? Dije, "Ah, como que quiero dedicarme a viajar más, conocer más lugares. ¿Cómo puedo viajar más sin dinero, ¿no? Y empezamos a hacer los tours para la gente de Mérida, a Ok. que conocieran áreas naturales protegidas, comunidades, sobre todo en la península, pero igual empezamos a ir a Chiapas, hicimos algunas cositas ahí de montañismo y bueno, anduvimos ahí explorando temas y lugares. Y fue muy padre, la verdad fue un tiempo muy, muy chido que conocimos mucha gente acá también de la ciudad y demás. Y nosotros mismos igual fuimos igual transformándonos, ¿no? Aprendiendo mucho sobre el tema de operación turística. Pues no sabíamos mucho, la verdad éramos aficionados, ¿no? Nos fuimos ahí un poco profesionalizando también en eso. Todos hacíamos un poco de todos. Me refiero a todos, Alberto, Andrés. Andrés menos porque él entró como un poco después. Pero Alberto sí, estaba muy, muy jovencito, estaban terminando la universidad. Y sobre todo sí, yo éramos los que llevábamos más la parte como, pues más formal, ¿no? Y la cara de la empresa.
Y ya en algún momento como que yo también recordando mis enseñanzas, después de un año, año y medio, mis enseñanzas de Conavio, con los Pedros, con Pedro Álvarez y Pedro Gutiérrez, este, pues sí, como que me empezó a hacer resonancia eso de, oye, pues tú sabes hacer muchas otras cosas, ¿no? Como que deberías de retomar eso. Y la parte de gestión, igual siempre me ha gustado mucho esa parte del diálogo con el gobierno, de buscar fondos, ¿no? De las instituciones. Entonces dije, bueno, pues qué tal si buscamos. Yo ya esa zona igual ya la conocía, siempre me gustó mucho esa zona cercana a Mérida, la zona aquí de cenotes y haciendas. Y mucho tiempo, cuando empecé con lo del ciclismo, que ya tenía casi, pues ya voy como para 20 años casi, este, me salía yo desde el centro, desde mi casa, en la bici, me iba yo hasta allá, iba yo a terminar allá en Mulich o en Pebá, y ya me iban a buscar mi familia, ¿no? Al otro día o en la noche. Oye, ya estoy acá, vengan por mí, ¿no? No sé cómo llegué, pero ya llegué, ¿no? Y ya me iban a buscar y ya se quedaban conmigo ahí a la paseadera y así. Y pues igual con el club, tuve un club que se fundó que se llamaba SACB, que igual fui de los fundadores. Con ese club también andábamos mucho en esa zona sur, todo lo que era molas y demás. Entonces, con ellos también conocí muchas brechitas y lugarcitos y todo. Y bueno, siempre me ha gustado igual el tema geográfico, ¿no? Entonces empecé a trazar las rutas, a ponerlas en los mapas y empecé a ver que había toda una maraña de caminos y todo, ¿no? Obvio la herencia del Enequén y de las vías férreas. Y pues ya me empezó a hacer sentido que había toda una red y todos unos circuitos y un montón de posibilidades. Y pues yo igual sabía del Camino de Santiago. Entonces como que todos esos elementos me empezaron ahí a hacer juego en la cabeza. Y dijimos, bueno, ¿y si hacemos un Camino de Santiago yucateco, ¿no? Con un enfoque de desarrollo regional y todo. Y ya fue que en 2018 nos aprobaron el primer proyecto de financiamiento que de hecho fue de un proyecto de un fondo que ya ahorita ya no existe, que es bueno, existe, pero ya no opera, ¿no? Es el Fondo Climático de la Península de Yucatán. Nos apoyaron para crear la Reserva Ecológica de Yuncú, que por cierto Ok. nunca se ha terminado de lograr, ha sido un ejido como un poco desorganizado y y aunque hemos empujado, de hecho mañana van otra vez los chicos para allá, seguimos ahí siempre empujando. Sí, ha sido un poco difícil y bueno, también quisimos iniciar en Guayalqué. Bueno, fueron pasando cosas, ¿no? También aprendizajes. Y y bueno, así fue un poco el cómo se dio. Y ya desde 2018 formalmente fue que iniciamos con el proyecto y con financiamientos. Ya luego nos apoyó Naciones Unidas, el PPD, que ha sido así como nuestro principal financiador. Nos dieron un primer financiamiento, igual como en 2018-2019, para todo lo que fue la etapa preparatoria. Ahí nos echamos 2 años de preparación con talleres, cursos, intercambios, encuentros. Eh, sí, sí fue un poco largo ese proceso. Y la zona igual por lo mismo de la herencia del Enequén y pues todo lo que se sufrió en la zona, no es una zona como muy autogestiva, ¿no? Cuesta trabajo que la gente se empodere. Una vez que ya dicen, Sí, Boa, pues tú lo has visto, sí. ¿no? Sí, sí le echan ganas y todo, pero sí tardan en como convencerse, ¿no? Entonces sí, A fue mí, un me proceso larguito. Sí, a mí me pasó que llegando aquí a vivir a esta zona, como que ya quería dejar mi actividad de artesano y sí, quería regresar a mis orígenes de profesionales iniciales, que fue el trabajo con comunidades. Y sí, entonces, pero pues no encontraba, o sea, sí estuve pensando, vi que Gaby trabajaba con con los guardianes los guardianes del maíz y de las las semillas. semillas, y pues como que no hallaba por dónde. Y bueno, desde que llegué aquí, como yo ya traía el ímpetu de caminar, empecé a caminar también, que me iba de aquí a Motul, que de aquí a Progreso, que de aquí a... pero solo, porque a mí siempre Sí, antes me había gustado caminar solo. Y entonces, en ¿por una carreteras ocasión, te ibas o por por carretera y brechas cuando podía, cuando ¿no? encontrabas algunas, Ah, ¿no? Sí. y así fue que conocí a Beto y a Andrés, ¿no? Ah, mira. Y O sea, empezamos a no por la familia, no por las relaciones familiares. a través de un amigo que se llama Luis Curiel, supe de la existencia de Ah, Pedro y de Gaby, ¿no? ah, ok. Entonces,
los conocí, pero luego supe que ellos tenían el Camino del Mayavi, que caminaban, y pues yo ya caminaba. Entonces Sí, empezamos como a buscar retos para que sí, vamos a que vamos a caminar la desde costa, el ¿no? Y que Estún a va. Sisal y de Sisal a el Ajá, sí me Estún. acuerdo. Y entonces Sí. empezamos a caminar y bueno, yo dije, pues creo que esto de caminar también puede ser un quehacer, ¿no? Ya conociendo lo que ellos hacían, pero Sí. pasaron años en que yo quería entrar, pero no, como que no me habían un huequito. Ah, Este, mira. y Es de que creo que repente, no lo habían vislumbrado así, ¿eh? O sí lo habían platicado, así, oye, yo quiero. no, no, a mí no se me había No. ocurrido y ellos Ajá. como que apenas estaban retomando el camino, pues había pasado la pandemia, entonces Sí, de de hecho empezamos repente en la pandemia. En un día 2020 me dijo a arrancamos. mí, un día me dijo Alberto que querían guías que tuvieran más experiencias de vida, digamos, ¿no? Este, y ya, yo dije, ah, pues qué padre, sí, yo me apunto, pero de que dije yo me apunto a que entré, pasaron como 6 meses, ¿no? Ándale. Y entonces ya empecé y sin darme cuenta, estaba en las comunidades, otra vez, ¿no? En un Sí. proyecto de llevar gente y demás, pero bueno, mis ojos estaban en Sacalá, viendo lo que hacía Cristian y viendo, y dije, no, pues yo de aquí soy, o sea, Sí, ¿verdad? Como que se voy a empezaron a buscar, conjuntar tus voy a, pasiones. voy a buscar como que en este lugar alguna Sí, actividad para apoyar a la comunidad. Y como traigo la experiencia de ser artesano y demás, dije, pues en lugar de tirarla a la sí. basura, ¿qué tal que paso un poco de lo que sea a los chavos, ¿no? Y ya, sin darme cuenta, ya estoy metido en un programa de proyectos comunitarios, Que ya queriendo estás, pero ahora, bien, queriendo hacer bien una red adentro. en todas las comunidades donde pasa el camino, ¿no? Con los chavos. Padrísimo. Y pues sí, o sea, eh, volvemos a lo mismo, ¿no? Que Sí, entras en algo y te empieza a mover cosas internas y de repente ya sí. estás ahí otra vez trabajando con las comunidades. Creo que es algo que uno tiene, que tenemos por ahí en el ADN, que nos, como un imán hacia ese tipo de proyectos, ¿no? Sí, sí, yo creo que sí, ya también es un propósito de vida y pues una pasión, ¿no? Un gusto. Y luego Y cuando veo que el Camino del Maya también involucra a las señoras, a las cocineras, involucra a los ejidos, se mete también a trabajar con las áreas naturales, naturales voluntarias, pues sí veo que es un proyecto como muy integral, ¿no? Que no nada más robusto. toca, no nada, que el Sí, pretexto es la caminada, pues. sí, es como el eje, ¿no? Ahora sí que es el camino que nos une, pero hay muchos caminos ahí que convergen también. Cuando yo traje a mis Sí. amigos de la infancia a hacer el camino, algunos descubrieron caminando y dije, o sea, como que vivían en su burbuja, porque me dijo uno de ellos, la verdad ando descubriendo México. No, Ah, no conocía el verdadero México, ¿no? ok. Entonces también me doy cuenta que a la gente que viene a caminar, pues también los tocan, ¿no? Sí, Tocan las vibras, ¿no? sí, fíjate que sí, eso también fue algo que no, pues no sabíamos cuando iniciamos, ¿no? O sea, como que yo tenía más la experiencia del ciclismo. El ciclismo siempre es más rápido, o Sí, sea, por más, ¿no? O sea, que igual pues vas pasando las comunidades y todo, pero siempre vas más rápido y no percibes todo. Entonces, cuando yo empecé a hacerlo caminando y la gente empezó a hacerlo caminando y como que sí noté mucho, o notamos eso, ¿no? De que sí había una mayor conexión, como que una mayor, pues empatía de la gente que visitaba con las comunidades y empezaron a pasar cosas muy interesantes, ¿no? Como interesantes y padres, ¿no? A la vez, desde, por ejemplo, casos que recuerdo de personas que adoptan perritos, ¿no? De los que hay en las comunidades, hay un tema muy fuerte de, pues no sé si maltrato o culturalmente, pues esa es la forma en la que se cuida a los animales, pero hay mucho perrito en la calle y como como fomentado, ¿no? O sea, la dan de comer de vez en cuando. Entonces hay mucha enfermedad en los perritos. Entonces la gente lo nota y han mandado por los perritos, así como que yo quiero adoptarlo, ¿no? Y mandan por ellos, se los llevan, se han llevado perritos a la Ciudad de México y todo. qué Desde eso padre. hasta que mandan cosas, ¿no? Mandan equipo de cocina para las señoras, han mandado Cajas, libros. cajas, dinero para cajas de meliponas.
¿no? Sí, tú lo has visto también, sí, La sí, 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 biblioteca de Zacalá, ¿no? Bueno, aunque eso es de un caso exacto. de Yucatán, de Mérida, ¿no? De José Sí, Luis, pero pues es alguien que no está en el camino del Mayab, se involucra con las comunidades, ¿no? Este, sí, pero sí la restauración del edificio sí se hizo con gente de con camino, gente de ustedes, ¿no? sí, Ajá. bueno, la organización Globaware, ellos fueron los que dieron el donativo, vinieron a trabajar y todo, sí, pero entonces sí, 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 eso conecta mucho a la gente, el caminar es algo, pues sí, nuestra función básica de movilidad, ¿no? Y que nos ha llevado igual a ir evolucionando también como especie, ¿no? Las grandes caminatas. Sí, Entonces, sí. sí, yo creo que Y recordamos mucho de eso. como bien dices, cuando comparas el ciclismo con la caminada, yo recuerdo cuando las veces que he hecho el Camino de Santiago, eh, uno platica con la gente, está en los pueblitos platicando con pero los ciclistas, ¡fum! Nada más los ves pasar así, este, Ah, van en friega, no se paran a sí, ¿verdad? platicar, no conviven, Oh, se ya. necesita llevar el tiempo, el ritmo que te da el caminar, ¿no? Que es un Sí, ritmo ¿verdad? lento y que te lleva Claro. a platicar con alguien una hora y luego con otra persona, Sí, que casi en bici no puedes platicar, es muy difícil. O sea, con sí, tu compañero, ¿no? O sea, ya no ajá, con nosotros, sino entre tus camaradas ciclistas es un poco más difícil, o bastante más difícil. Sí, sí. Oye, fíjate. y cómo fue que se involucraron o sea, tú traías un grupo de chamacos recorriendo en bicicleta todos estos lugares, ¿no? Y ahora yo veo que todos esos chamacos, o muchos de esos chamacos, son los que ahora operan el camino del Mayab, Sí, ¿no? ya ellos no me Este, traen a mí. ¿Cómo fue esa transformación? Pues creo que eso es una palabra es la que está ahí detrás, ¿no? De como empoderamiento y fortalecimiento del liderazgo, Ok, que es algo que igual, ajá, a mí me fue transformando mucho, ¿no? Este, pues sí, verlos cómo van creciendo, cómo van. Digo que cuando empezamos, pues el mismo Alberto, que ahorita es un funcionario de alto nivel a nivel nacional, pues estaba en la escuela, estaba todavía estudiando. eh, sí, ¿no? O sea, fue pues todo ese proceso, ¿no? Con él, con Andrés, igual, que ahorita es todo un director de desarrollo sustentable, ¿no? Entonces, sí, sí ha sido eso y te digo, como reentender ese rol que uno juega, ¿no? Creo que eso es importante, de que, de que en lugar de anquilosarte ahí como al frente, es más bien como ayudarlos a crecer. Y eso uno también te va ayudando pues a que tú también puedas ir adelante, ¿no? O sea, no quedarte sí. como en ese mismo papel, sino, por ejemplo, ahorita me gusta mucho a mí pasar a esa función más como de ser su consejero espiritual, de ser su coach, de estar ahí Ujú, acompañando, ¿no? En lo que haga sí. falta. El líder Este, moral del camino del Mayab. el líder moral, exacto. Sí, entonces eso está padre. Y pues a Lo mí otro también que me me da gusta, oportunidad de hacer otras cosas, ¿no? Otros sí, proyectos que a sí, mí sí. me gustan, de seguir creando. Me gusta Y también que los chicos que están ahora involucrados en el camino del Mayab, pues más de la mitad del grupo, del equipo, o por lo menos la mitad del equipo procede de las comunidades. sí, fíjate que eso igual Y está bien eso padre, también habla bien del camino del Mayab, ¿no? Habla bien ¿verdad? de involucrar. Sí. Y muy talentosos los chicos, ¿no? Muy comprometidos, muy Sí, dedicados. Sí, 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 sí. sí, sí, sí. Sí, eso también está padre. Y bueno, pues más bien ahora la pregunta creo que la haría a la inversa, ¿no? O sea, creo que más bien si uno no se transforma, creo que no logras tampoco transformar nada, ¿verdad? O sea, como que va en contrasentido, ¿no? O sea, cuando uno no se asume, o sea, uno que trae este trabajo, ¿no? O que tienes esta función de impulsar o iniciar o alentar proyectos, si uno mismo no se va transformando en el proceso, pues creo que los procesos no se van dando, ¿no? Sí, Es creo que un poco como que una constante, ¿no? Que tiene que irse dando, creo. Sí, o sí, sea, para uno que es de otra generación, pues también el trabajar con los chavos te, sí. te, pues te actualiza, ¿no? De muchas cosas.
Este, ¿verdad? y Sí, también la experiencia que uno trae, pues de alguna manera puede servir. O sea que estas interrelaciones intergeneracionales que hay dentro del camino del Mayab está padre, porque sí. aprendemos todos unos de otros, ¿no? Sí, y se van encontrando sinergias muy chidas, ¿no? Sí. De ese, como dices, de ese, pues de esas vivencias intergeneracionales. Sí, eso también creo que es uno de nuestros grandes aciertos, ¿no? Que se han ido dando. Este, sí, pues muy, muy afortunados, muchas cosas muy afortunadas. Y bueno, tenía que ocurrir, creo que todo eso para poder estar así como hemos logrado ser un referente nacional, ¿no? Sí, sí, Que claro. lo queríamos, lo soñábamos desde el principio tal vez, pero de esas cosas que ves así como lejanas, ¿no? ¿Cuántas regiones turísticas no hay en México, ¿no? De turismo comunitario, de ecoturismo y muchas que tienen décadas o incluso siglos, ¿no? Y realmente nosotros llevamos poco tiempo para lo que hemos logrado avanzar. Creo que han sido cosas muy afortunadas y como fórmulas que si ahorita, como dices, con una pregunta las podemos analizar, creo que sí podemos extraer cosas relevantes, ¿verdad? Sí, yo, Sí. yo, yo planeaba esta plática contigo desde hace mucho. Yo Ay, mira. soñaba hace mucho hacerte como una entrevista para platicar el camino en Maya, pero Gracias, Fer. me gustó más así, como menos entrevista y más conversación. Sí, qué padre. Eh, Gracias, gracias, gracias. nutre más a las dos partes, ¿no? Y pues Gracias, sí, yo te sí, agradezco sí. mucho esta plática. Se ha ido Siempre se, súper rápido, ya viendo el reloj, ya pasaron los 40 minutos que me ya dijiste. son los 40 minutos, se va rápido. Se fue rapidísimo, Sí, ¿eh? Sí, no, y tú eres una persona muy interesante, Fer. Hace rato hablábamos de ti, igual de todo lo que de repente no te aprovechamos, eso fue lo que dije. Porque estábamos hablando desde hace unos días como de algunos pedacitos del camino que no sabemos bien cómo, ya ahorita en esta revisión, ¿no? Más formal y ya como que final, casi, casi, que tenemos que hacer con lo que se está haciendo con Fonatur y todo. Hay algunos pedacitos que luego nos crean dudas o incluso ahorita tenemos que plantear proyectos detonadores, ¿no? Y proyectos estratégicos. Y yo dije eso hoy, que también estabas acá, que deberíamos de involucrarte más, aprovecharte más. y ya sabes que yo estoy bien puesto. ¿Sí? Ah, gracias, Fer. Gracias, gracias. No, pues sí, a ver si hay oportunidad de que te sumes un poquito más a esos debates, a esas reflexiones. Están bien interesantes. Con mucho Sí, gusto. sí, porque es todo lo que viene, ¿no? Que también todavía hay un mundo por delante. Sí, Sí, en realidad está empezándose el trabajo, ¿no? exacto. Sí, 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 qué bueno que lo ya ves están así. Yo las también lo veo bases, así, ya ¿eh? están todas las bases sentadas, ya hay una operación que camina sola de alguna manera, pero todas las ramificaciones que han surgido, pues hay que Sí, atenderlas, ¿no? Y hay que involucrarse, no se puede, y, sí. y sobre todo tratando de que sea la propia comunidad quien se va apoderando de esas iniciativas, ¿no? Este, Sí, sí, ir ubicando también los roles de nosotros, ¿no? O sea, como lo que platicábamos, lo que hemos platicado, o sea, como esos roles que a lo mejor en un principio eran de cierta manera, o sea, cómo se van reorganizando, reformulando, reconfigurando, para que podamos seguir fluyendo, ¿no? O sea, que la comunidad sí. crezca, que los jóvenes crezcan, que los proyectos, pero nosotros también, porque al final, pues también tenemos mucho que aportar y seguir aportando y estamos aprendiendo más para poder seguir estando, ¿no? En ese proceso, porque nos gusta y, insisto, sí creo que todavía hay mucho que podemos dar a la región, al proyecto, ¿no? Sí, y con gente Pues nueva como tú, muchas gracias, no, de qué, Ulises. Fer, Ya sabes que admiro mucho lo que has hecho y me encanta estar no, gracias. participando en este proyecto que tú iniciaste, Igual, ¿no? nosotros también te admiramos y queremos que estés más, cada vez más. Yo cada vez más, digo. Sí, Pues ¿no? entonces, muchas gracias y nos seguimos viendo en el camino. Seguimos platicando. Claro que Sí, sí, claro que Ale, sí. ahora deja Bueno, ver lo que nunca sé hacer es como apagar esto. creo que tenemos que salir. ¿Sí? A ver, Ajá, salte. acá arriba está un iconito de rec. Creo que tienes Ah, que... es que se apagó mi.
¿Estás en tu teléfono o en tu compu? Ya. Se había apagado el. Aquí dice end. Ahí le doy, ¿no? Creo que sí, Ok, sí, pues sí, muchas sí. gracias por todo. Bueno, no a ¿Eh? ti, un placer, Fer. Estamos pendientes, ¿eh? Dale, bye bye. Bye, un abrazo, saludos.